No tienes miedo de fracasar, tienes miedo de tener éxito. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque si tu mayor miedo fuera el fracaso, lo habrías superado hace tiempo. Lo habrías enfrentado, habrías aprendido, habrías seguido. Pero lo que te paraliza no es el fracaso, es la versión de vos que aparece cuando todo sale bien. La que habla claro, la que no pide permiso, la que prospera sin culpa, la que ocupa espacio sin disculparse. Esa versión te aterra. Y mientras esa versión siga guardada en el fondo de vos mismo, vas a seguir saboteando exactamente en el momento en que estabas más cerca. Hay un nombre para lo que está pasando. Carl Jung lo descubrió hace casi un siglo. Y en los próximos 50 minutos vas a entender por qué tu propia mente lleva años trabajando en tu contra y cómo hacer que empiece a trabajar a tu favor. Imagina la siguiente escena. Carolina tiene 34 años. Vive en Bogotá. Lleva 3 años intentando hacer crecer su negocio de diseño. Trabaja más que cualquier persona que conoce. Se levanta temprano, trabaja hasta tarde, toma cursos, lee libros, asiste a talleres, y cada vez que el negocio empieza a despegar de verdad, algo pasa. Un cliente importante cancela. Surge un gasto inesperado. Ella misma comete un error que le cuesta semanas de trabajo. Carolina lo llama mala suerte. Su terapeuta lo llama sabotaje. Y las dos tienen razón. Porque no es que Carolina tenga mala suerte. Es que hay una parte de Carolina que tiene mucho miedo de lo que pasaría si el negocio funcionara de verdad. Si el negocio funcionara, tendría que aparecer públicamente. Si apareciera públicamente, podrían criticarla. Si la criticaran, confirmarían lo que esa parte escondida de ella ya cree, que no es suficientemente buena para estar donde está. Entonces, la solución que esa parte encontró es simple. No llegar nunca. Permanecer en el punto medio donde el peligro no es real. Seguir intentando pero sin terminar de llegar. Eso no es mala suerte. Eso es la sombra de Carolina haciendo su trabajo. Y el trabajo de la sombra es mantenerte seguro, aunque eso signifique mantenerte exactamente donde estás. Ahora pregúntate esto con honestidad. ¿En qué área de tu vida estás haciendo lo mismo que Carolina? ¿Dónde estás trabajando mucho pero sin terminar de llegar? ¿Dónde el patrón se repite aunque cambies las circunstancias? Ese lugar es donde vive tu sombra. Y lo que viene ahora te va a mostrar exactamente qué es, cómo funciona y qué hacer con ella. Pero antes de entrar, quiero que sepas algo que cambia cómo vas a escuchar todo lo que sigue. Lo que vas a descubrir hoy no es una debilidad tuya. Es una arquitectura. Una estructura que tu mente construyó para mantenerte en pie cuando el mundo no te daba las herramientas para hacerlo de otra manera. Y entenderla no es encontrar la causa de tus problemas para culparte de ellos. Es encontrar el origen de patrones que ya no necesitas para poder reemplazarlos por otros que funcionen mejor para quien sos hoy. Hay algo que Jung descubrió que cambió para siempre la forma en que entendemos la psicología humana. Y es esto. El problema no es lo que te falta. El problema es lo que escondiste. Desde muy pequeño, fuiste aprendiendo qué partes tuyas generaban aprobación y qué partes generaban rechazo. Si cuando eras chico te enojabas y tus padres se alejaban, aprendiste que la rabia era peligrosa. Si cuando lloraste te dijeron que los hombres no lloran, aprendiste que la vulnerabilidad era una debilidad. Si cuando tuviste una idea original y alguien se rió, aprendiste que la creatividad era arriesgada. Si cuando fuiste ambicioso y alguien te dijo que el dinero cambia a las personas, aprendiste que querer más era vergonzoso. Y lo que aprendiste como peligroso, lo guardaste. No lo eliminaste. No desapareció. Lo empujaste hacia adentro. Lo pusiste en un lugar donde no pudiera causarte problemas. Y ese lugar es la sombra. La sombra no es lo malo de vos. Eso es lo más importante que vas a escuchar hoy.
La sombra no es tu lado oscuro, no es tu parte malvada, no es algo que hay que eliminar. La sombra es el depósito de todo lo que sos y que no te diste permiso de ser. En tu sombra no hay solo defectos reprimidos. Hay talentos que nunca exploraste. Hay coraje que guardaste porque una vez te castigaron por usarlo. Hay voz que callaste porque una vez nadie la escuchó. Hay ambición que enterraste porque alguien te hizo sentir que querer más era un defecto. Y eso está ahí todavía, esperando. No con resentimiento, con energía. Piensa en 3 personas que quizás reconoces. La primera es alguien que creció siendo el responsable de su familia. Desde chico, era quien calmaba las situaciones cuando había tensión, quien ayudaba sin que nadie se lo pidiera, quien nunca causaba problemas porque los problemas ya estaban. Esa persona aprendió que sus necesidades propias eran secundarias, que lo que importaba era lo que necesitaban los demás, que pedir era una carga para otros, y entonces guardó sus propias necesidades en la sombra. Hoy, de adulto, le cuesta pedir ayuda aunque la necesite. Le cuesta reconocer cuando está agotado. Le cuesta poner límites porque siente que decepcionar a alguien es casi una traición. Y en su economía, le cuesta cobrar lo que vale porque cobrar se siente como pedir demasiado. La segunda es alguien que de chico tenía mucha energía, mucho movimiento, mucho entusiasmo, mucha expresividad. Y le dijeron constantemente que era demasiado ruidoso, demasiado intenso, demasiado presente. Esa persona aprendió que su forma natural de estar en el mundo era un problema para los demás. Entonces moduló, bajó el volumen, se hizo más pequeño. Hoy, de adulto, hay una parte de él que tiene energía real, que tiene ideas que brillan, que quiere ocupar espacio. Y otra parte que sigue diciéndole que es demasiado, que se calme, que no exagere. Y esa segunda voz es la sombra haciendo lo que aprendió a hacer. La tercera es alguien que una vez, siendo adolescente, tuvo una idea creativa. La compartió con personas que importaban. Y la respuesta fue una mezcla de indiferencia y burla. Desde ese momento, guardó la creatividad en la sombra. No soy una persona creativa. Nunca fui bueno para eso. Pero la creatividad no desapareció. Solo aprendió a no aparecer donde podían rechazarla. Y hoy, esa persona admira profundamente a quienes crean con libertad y no entiende por qué siente esa mezcla de admiración y dolor cuando los ve. El dolor es el de la parte propia que fue guardada. La admiración es el reconocimiento de algo que también existe en ella, aunque no lo use. En cada uno de estos casos, la sombra no creó nada nuevo. Solo archivó lo que ya existía, lo que había sido juzgado como inapropiado, como peligroso, como demasiado. Y eso que fue archivado sigue ahí, esperando. La sombra es energía, y esa energía, tarde o temprano, busca salida. El problema no es que la sombra exista. El problema es que la mayoría de las personas no sabe que tiene sombra. Entonces, viven siendo controladas por algo que no ven, no entienden y no pueden manejar. Y lo llaman destino. Jung decía algo que es difícil de escuchar, pero imposible de ignorar. Decía que mientras no se haga consciente lo que está en el inconsciente, ese inconsciente va a dirigir tu vida y vas a llamarlo destino. Piensa en eso un momento. Lo que creías que era mala suerte, lo que pensabas que era el mundo en tu contra, lo que llamabas así soy yo, era la sombra piloteando desde el fondo, sin que lo supieras, sin que pudieras hacer nada al respecto. Y ahora que lo sabes, el juego cambia, porque lo que se puede ver, se puede cambiar. Y lo que se puede cambiar, puede transformarse en exactamente la fuerza que necesitabas. Pero antes de llegar ahí, necesito mostrarte algo que probablemente ya viviste, aunque no tenías palabras para nombrarlo. La sombra no se queda quieta en el fondo, actúa, toma decisiones por vos.
Se expresa de formas que después te dejan pensando, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué no pude avanzar? Hay 5 formas específicas en que la sombra sabotea tu vida, y cuando las reconozcas, no vas a poder dejar de verlas. La primera, te convence de que no estás listo. Miguel tiene 41 años y lleva 6 años planeando lanzar su propio negocio. Tiene el conocimiento, tiene la experiencia, tiene incluso algo de capital ahorrado. Pero cada vez que está por dar el paso, aparece una razón para esperar. Primero necesito el curso de finanzas. Mejor espero a que el mercado se estabilice, cuando tenga un poco más de experiencia. Estas razones suenan responsables, suenan como madurez, como prudencia, pero no son prudencia, son la sombra disfrazada de sentido común. La sombra sabe que si Miguel da ese paso, ya no va a poder seguir siendo la persona que sueña pero no actúa. Va a tener que ser alguien real, con resultados reales, con responsabilidades reales. Y eso le aterra. Entonces crea razones perfectamente lógicas para quedarse donde está. ¿Reconoces esa voz en vos? ¿La voz que siempre tiene un argumento impecable para no avanzar? Esa no es tu sabiduría hablando, es tu sombra trabajando. Hay algo que nadie te cuenta sobre la voz que dice, no estás listo todavía. Esa voz no tiene un plan de cuándo vas a estar listo. No tiene una lista de requisitos que cuando los cumplas te avisa que ahora sí. La voz que dice, espera un poco más, no tiene fecha límite. Porque su objetivo no es prepararte. Su objetivo es mantenerte donde estás. Y lo que hace con maestría es convertir la preparación en un fin en sí mismo. Miguel, cuanto más cursos tomaba, más encontraba que le faltaba aprender. Cuanta más experiencia acumulaba, más se daba cuenta de que había personas con más experiencia que él. El horizonte del estar listo siempre se corría hacia adelante, porque esa voz lo estaba moviendo para que nunca llegara. ¿Qué pasaría si la pregunta no fuera «¿Estoy listo?», sino «¿Qué podría aprender haciéndolo?». La respuesta cambia todo el juego. La segunda, te hace repetir los mismos patrones, aunque cambies todo lo demás. Valeria se divorció después de 10 años en una relación donde se sentía invisible. Al año siguiente conoció a alguien completamente diferente. Diferente trabajo, diferente personalidad, diferente historia. Y 2 años después, estaba sintiéndose invisible otra vez. Cambió de ciudad, cambió de pareja, cambió de trabajo. Y el mismo patrón la encontró en cada lugar. Porque el patrón no vivía afuera, vivía adentro. La sombra prefiere el infierno conocido al paraíso desconocido. Prefiere lo familiar, aunque duela antes que lo nuevo, aunque pueda ser mejor. Entonces, cada vez que Valeria se acercaba a algo genuinamente diferente, algo en ella boicoteaba la situación. Creaba distancia, malentendidos, fricciones, hasta que la relación volvía a parecerse a lo que siempre había conocido. No porque Valeria quisiera eso, porque su sombra creía que eso era lo que era merecido. Y la sombra siempre reproduce lo que cree que mereces. La tercera, crea sabotajes que parecen razonables. Andrés tiene un empleo que odia. Lleva 4 años ahí. Cada lunes es un esfuerzo existencial. Y cada vez que aparece una oportunidad diferente, hay una razón convincente para no tomarla. La economía está difícil ahora. Con lo que tengo aquí al menos sé que el sueldo llega. No es el momento. Estas razones no son falsas. Son parcialmente verdaderas. Pero la sombra toma lo que es parcialmente verdadero y lo convierte en un muro infranqueable. Porque si Andrés saliera del empleo que odia, tendría que enfrentar algo más complicado que el trabajo. Tendría que averiguar quién es fuera de la queja. La queja se volvió su identidad. Soy el que está atrapado en ese trabajo. Si saliera, ¿qué sería? La sombra protege la identidad, aunque sea una identidad que duele. La cuarta,
te impide ser visto. Esta es la más silenciosa y la más costosa. Sofía tiene un talento real para comunicar. Cuando habla en grupos pequeños, la gente la escucha. Cuando escribe, la gente comparte. Tiene ideas que genuinamente podrían ayudar a otras personas. Y sin embargo, nunca termina de hacer nada con eso. No quiero parecer arrogante. Ya hay tanta gente haciendo lo mismo. ¿Quién soy yo para enseñar nada? Estas frases suenan a humildad. Pero no son humildad. Son miedo disfrazado de modestia. La sombra sabe que si Sofía aparece, si se muestra, si ocupa el espacio que le corresponde, podría ser rechazada. Y el rechazo, para la sombra, es el peligro más primitivo que existe. Es el equivalente psicológico de ser expulsada de la tribu. Entonces prefiere que Sofía se quede invisible, segura, pequeña, con todo ese talento sin usar. La invisibilidad tiene un costo que pocas personas calculan. No es el costo de no ser famoso, es el costo de no ser relevante en tu propia vida, de no vivir desde tus valores porque tenés miedo de lo que piensan, de no expresar lo que realmente sos porque es más seguro mostrarte como lo que los demás esperan. Sofía tenía un talento que podía genuinamente transformar la vida de otras personas. Y ese talento vivía guardado porque la sombra había hecho un cálculo. Si no apareces, no pueden rechazarte. Pero también hizo otro cálculo que la sombra no mostró. Si no apareces, nunca podés saber si lo que tenés adentro alcanza. Y vivir sin saber si lo que tenés alcanza es una forma de tortura lenta. Mucho más dolorosa que cualquier rechazo real. El rechazo real dura, se procesa, se supera. La duda permanente de lo que podrías haber sido no tiene fin. La quinta, te recompensa por rendirte. Esta es la más adictiva. Cada vez que estás por avanzar y el miedo aparece y elegís no hacerlo, la sombra te da un alivio inmediato. La presión baja, la incomodidad desaparece. Puedes respirar, y ese alivio se convierte en un refuerzo. Tu sistema nervioso aprende que rendirse se siente bien, que la comodidad viene después de retroceder, y entonces retroceder se convierte en el camino de menor resistencia. El problema es que ese alivio dura poco, y después de que pasa, lo que queda es la sensación de que volviste al mismo lugar. Otra vez. La sombra no es tu enemiga. Ese es el punto fundamental de todo esto. La sombra es la parte de vos que aprendió, en algún momento de tu historia, que avanzar era peligroso, que brillar traía consecuencias, que querer más era arriesgado. Y desde ese momento, hace todo lo posible para mantenerte en el único lugar donde cree que estás seguro. El lugar donde ya estabas. Pero vos ya no eres esa persona que necesitaba esa protección. Ya creciste. Y eso es exactamente lo que la sombra aún no sabe. Y lo que viene ahora es lo que cambia esa conversación para siempre. Hay señales cotidianas que te avisan cuando la sombra está actuando. No son grandes crisis. Son momentos pequeños. Momentos que, si no sabes lo que estás buscando, pasan desapercibidos. La primera señal es la reacción desproporcionada. Alguien dice algo en apariencia menor, y vos sentís una reacción que no es proporcional a lo que dijo. Una irritación demasiado intensa, una tristeza demasiado profunda, una defensa demasiado rápida. Cuando la reacción no es proporcional al estímulo, casi siempre hay algo de la sombra involucrado. El estímulo exterior tocó algo interior que tiene más historia que la situación presente. La segunda señal es la procrastinación selectiva. No procrastinas todo. Procrastinas específicamente las cosas que importan, las que te acercarían a lo que realmente querés, las que requieren que aparezcas de verdad. La procrastinación selectiva es la sombra usando el tiempo como herramienta de protección. Si nunca empezás, nunca podés fallar. Si nunca terminás, nunca tenés que ver si era suficientemente bueno.
La tercera señal es el síndrome del casi. Casi llegaste, casi funcionó. Estabas a punto de y algo pasó. Cuando el casi se repite de manera sistemática en áreas específicas de tu vida, no es mala suerte. Es el límite que la sombra estableció. Es el punto donde la sombra dice, hasta aquí y no más. La cuarta señal es la comparación dolorosa. Ver lo que otros logran y sentir una mezcla de admiración y dolor. El dolor es la señal, no de que sos inferior, sino de que algo en vos reconoce esa capacidad como propia y siente la distancia entre lo que podrías ser y lo que estás siendo. Esa distancia es donde vive la sombra. Y cuando empezás a verla con claridad, cuando podés decir, estoy procrastinando esta cosa específica porque tengo miedo de lo que significa si sale bien, el poder de la sombra sobre vos empieza a cambiar. No desaparece, pero deja de ser misterioso. Y lo que deja de ser misterioso se puede trabajar. Hay un momento en que algo se rompe. No siempre es dramático. A veces es una crisis grande, una pérdida, un colapso que te deja sin los recursos con los que siempre te defendiste. Pero a veces es mucho más pequeño que eso. A veces es un momento de quietud donde de repente ves con claridad algo que siempre estuvo ahí. Como encender la luz de una habitación que siempre estuvo oscura. La bagunza ya estaba ahí. El desorden, los patrones, las creencias limitantes, siempre estuvieron. Solo que no los habías visto. Imagina que estás caminando por un pasillo largo y oscuro. Es el pasillo de tu mente. Tiene puertas a los lados, todas cerradas. Detrás de cada puerta hay una parte de vos que fue guardada en algún momento. La mayoría de las personas pasa su vida corriendo por ese pasillo, apagando incendios, complaciendo a otros, sobreviviendo. Nunca se detiene a mirar las puertas. Pero hay un momento, para algunas personas, en que el correr ya no es posible. Y en ese momento de quietud forzada, notan algo. Una de las puertas está entreabierta, y de adentro sale una luz. No es una luz brillante, es tenue, casi invisible, pero es insistente. Y en ese momento viene la elección: seguir corriendo, o detenerse y abrir esa puerta. Quien elige abrir la puerta descubre algo que nadie le había dicho, que detrás no hay un monstruo. Hay una parte de ellos mismos que lleva años pidiendo ser vista. Y cuando se la ve, cuando se la reconoce, cuando se la recibe sin juzgarla, algo cambia. La energía que esa parte usaba para que la ignoraras se libera. Y esa energía se convierte en tuya, en fuerza, en claridad, en capacidad, en la habilidad de hacer cosas que antes parecían imposibles. El corredor es una imagen que vale la pena sostener un momento más, porque cada puerta es diferente. Hay una puerta que tiene escritas las palabras que nunca dijiste. Hay una que guarda la ambición que aprendiste que era fea. Hay una que tiene adentro la rabia legítima que convertiste en culpa. Hay una con el llanto que aguantaste porque te enseñaron que llorar era debilidad. Hay una con la creatividad que abandonaste porque una vez se rieron de lo que creaste. Hay una con el cuerpo que ignoraste porque el mundo te enseñó que no era suficientemente bueno. Y hay una con el dinero que sentiste que no merecías. Cada puerta es una parte de vos que fue guardada en el momento exacto en que el mundo le dijo que era peligroso existir. No tenés que abrir todas las puertas en un día. No tenés que hacerlo todo a la vez. Solo necesitas comprometerte con el proceso. Un paso, una puerta, un momento de honestidad. Y cada vez que abrís una, la energía que estaba guardada adentro se libera. Y esa energía se vuelve tuya. Eso es lo que Jung llamaba individuación, el proceso de volverse entero. No perfecto, entero, con tus luces y tus sombras integradas, sin guerra interna,
sin energía malgastada en suprimir lo que sos. Toda esa energía disponible para construir lo que querés. Pero la individuación no es un concepto, es un proceso. Y tiene pasos concretos. Lo que viene ahora es exactamente eso. El primer movimiento es el más simple y el más difícil al mismo tiempo. Observar, sin juzgar, sin condenar, sin intentar arreglar nada todavía. Solo ver. La sombra opera en la oscuridad. No puede seguir operando cuando la luz de la conciencia la ilumina. No porque se destruya, sino porque ya no puede actuar sin que la veas. Entonces, el primer movimiento es preguntarte: ¿dónde estoy tropezando? ¿En qué situaciones me paralizo? ¿Qué patrón se repite aunque yo cambie las circunstancias? Cuando mi boca dice quiero, pero mi comportamiento dice no puedo. No estás buscando la respuesta correcta. Estás buscando la respuesta honesta. Hay una diferencia enorme entre las dos. La respuesta correcta es la que querés que sea verdad. La respuesta honesta es la que ya sabes que es verdad. Carolina, cuando se detuvo a observar, no tardó mucho en ver el patrón. Cada vez que un cliente nuevo llegaba con un proyecto grande, algo en ella encontraba la manera de complicarlo. Un error de comunicación, una fecha mal calculada, una propuesta que de repente parecía insuficiente. Antes lo llamaba torpeza. Cuando empezó a observar con honestidad, vio algo diferente. Vio que el error siempre llegaba en el momento exacto en que el proyecto podría cambiar su nivel. No en los proyectos pequeños, en los que importaban, en los que la habrían expuesto. Eso no era torpeza, era protección. La sombra protegiéndola de crecer demasiado rápido hacia un lugar que aún no sabía cómo habitar. El primer movimiento es ver eso, sin condenarlo, porque lo que la sombra hizo tuvo sentido en algún momento. Quizás, cuando tenías 8 años y te castigaron por sobresalir, la decisión de mantenerte bajo el radar fue una respuesta adaptativa inteligente. El problema es que esa respuesta se quedó funcionando aunque ya no la necesitas. La observación honesta te permite ver cuándo la sombra actúa. El segundo movimiento es lo que la mayoría de las personas nunca hace: acoger. Acoger no significa aprobar. No significa decir, está bien que sabotee mi propia vida. Significa decir, entiendo que esta parte de mí aprendió que era necesaria para sobrevivirles. Significa darle lugar. Mucha gente cree que mirar la sombra es doloroso, que si se permiten sentir lo que guardaron ahí, se van a derrumbar. Pero es exactamente al revés. Nos derrumbamos porque pasamos años sin mirar. Nos derrumbamos porque el peso de lo que suprimimos se acumula hasta que no puede más. Cuando abrís la puerta y recibís lo que hay adentro, no se produce el derrumbe, se produce el alivio. El alivio de dejar de gastar energía en mantener esa puerta cerrada. Miguel, cuando por fin paró de correr y se preguntó qué era lo que realmente le daba miedo de lanzar su negocio, encontró algo que no esperaba. No era el miedo al fracaso. Era el miedo a que si tenía éxito, su familia podría verlo diferente. Podría distanciarse de su entorno. Podría dejar de pertenecer al mundo donde creció. Eso era lo que la sombra estaba protegiendo. No su ego, su pertenencia. Cuando lo vio, cuando lo reconoció, cuando le dio nombre, el miedo no desapareció inmediatamente, pero dejó de ser misterioso. Y lo que deja de ser misterioso, se puede trabajar. El tercer movimiento es conversar con la sombra. Esto suena más extraño de lo que es en la práctica. No es una conversación literal. Es la capacidad de preguntarte, cuando la sombra actúa, ¿qué está intentando decirte? ¿De qué te está protegiendo? ¿A qué dolor del pasado se refiere este miedo del presente? La sombra no sabotea por maldad. Sabotea
porque aprendió en algún momento que avanzar era peligroso. Y lo que aprendió en el pasado no actualizó la información del presente. Sigue operando con el software de cuando tenías 10 años. Cuando le preguntas qué intenta decirte, algo cambia. La sombra deja de ser el enemigo que te persigue. Se convierte en una parte de vos que necesita algo que vos podés darle. Reconocimiento, comprensión, actualización de la información. Ya sé que antes era peligroso avanzar, pero ya no tengo 10 años. Puedo sostener lo que venga. Esa conversación interna es lo que empieza a mover algo profundo. Valeria, cuando se preguntó qué protegía la parte de ella que siempre recreaba el patrón de sentirse invisible, encontró algo inesperado. Encontró que parte de ella creía que ser vista era sinónimo de ser controlada. En su historia de infancia, las personas que más visibles eran, también eran las más vulnerables a las críticas y las expectativas de otros. Permanecer invisible era permanecer libre. Cuando entendió eso, la invisibilidad dejó de ser un defecto y se convirtió en un mecanismo que en su momento tuvo sentido. Y desde ese lugar de comprensión, pudo empezar a construir un nuevo acuerdo. Podía ser visible sin perder su libertad. Podía aparecer sin entregarse a la aprobación de los demás. El cuarto movimiento es la elección consciente. Y este es el punto donde la individuación pasa de la reflexión a la vida real. Llega un momento en que la sombra sigue gritando que es peligroso, pero vos elegís avanzar de todas formas. No porque el miedo desapareció, sino porque te diste cuenta de que el miedo no es una brújula confiable para determinar qué hacer. El miedo de la sombra está calibrado con datos del pasado. Vos estás tomando decisiones en el presente, y en el presente, las consecuencias que la sombra teme no son las mismas que las que enfrentaste de niño. Andrés, cuando finalmente se permitió ver lo que la sombra estaba protegiendo en su caso, lo entendió de golpe. No era el trabajo lo que lo tenía atrapado. Era la identidad de la víctima. Mientras estaba atrapado en un trabajo que odiaba, tenía una explicación perfecta para todo lo que no estaba logrando. Es que el trabajo no me da tiempo. Es que el trabajo me agota. Es que el trabajo no me paga suficiente. Si salía del trabajo, perdía la explicación. Y sin la explicación, tendría que enfrentar algo más difícil. ¿Qué podía lograr cuando no había nada que le impidiera intentarlo? Cuando Andrés lo vio, tuvo que hacer algo incómodo. Elegir conscientemente, a pesar del miedo. No cuando el miedo desapareciera. No cuando las condiciones fueran perfectas. Ahora, con el miedo presente, con la incertidumbre presente, con toda la incomodidad presente. Ese es el cuarto movimiento. Hay otro lugar donde la sombra actúa con una precisión que desarma. Las relaciones. No solo las románticas. Las relaciones con amigos, con colegas, con tu familia, con cualquier persona que tenga importancia en tu vida. La sombra tiene un patrón muy específico en las relaciones. Atrae lo que cree que mereces y repele lo que cree que es demasiado para vos. Valeria lo vivió en carne propia, pero la historia de Valeria tiene una capa más profunda que la que mencioné antes. Valeria no solo elegía parejas que la hacían sentir invisible, también elegía amistades que confirmaban su creencia de que no valía la pena ser vista. Cada vez que alguien que genuinamente la valorizaba, que quería conocerla de verdad, que le hacía preguntas sobre lo que pensaba y sentía, aparecía en su vida, algo en ella creaba distancia. Se volvía menos accesible, más ocupada, menos presente, no conscientemente. Pero el patrón era claro. Lo que la amaba de verdad le daba miedo. Lo que la ignoraba le resultaba familiar. Y lo familiar, aunque duela, siempre gana por sobre lo desconocido. Hasta que empezás a hacerlo consciente. Cuando Valeria finalmente vio ese patrón, cuando lo nombró, cuando se preguntó de dónde venía,
encontró algo que cambió su comprensión de toda su historia relacional. Encontró que de pequeña, las personas que más la amaban eran también las que más demandaban de ella. El amor que conoció desde chica venía con condiciones, venía con expectativas, venía con la sensación de que si dejabas de cumplir, el amor se iba. Entonces su sombra había tomado una decisión lógica desde su perspectiva. Mejor buscar personas que no demanden demasiado, que no esperen demasiado, que no amen demasiado. Porque si alguien te ama mucho, podrías perder ese amor. Y esa pérdida, para la sombra de Valeria, era el peor de los dolores. Esta es una de las formas más dolorosas y más silenciosas en que la sombra actúa en las relaciones. Te hace alejarte de lo que te podría hacer bien porque tiene miedo de perderlo. Y te hace quedarte cerca de lo que ya te está haciendo daño, porque al menos ese daño es predecible. Trabajar este patrón no es simple, pero tampoco es imposible. Empieza con una pregunta honesta. ¿Qué tipo de persona me incomoda emocionalmente sin que haya hecho nada malo? Esa incomodidad suele ser la huella de la sombra, el lugar donde algo que no reconoces te activa. Y lo que te activa sin razón aparente siempre tiene raíces en algo que viviste antes de que tuvieras las herramientas para procesarlo. Hay una pregunta que quiero que te hagas ahora mismo. Una pregunta incómoda. Si la contestas con honestidad, va a decirte más sobre tu sombra que cualquier test psicológico. Piensa en alguien que irritas sin poder explicar bien por qué. Alguien que te molesta, te genera rechazo, te pone en guardia sin haber hecho nada concreto en tu contra. Ahora pregúntate, ¿qué cualidad de esa persona es la que más te incomoda? ¿Su seguridad? ¿Su falta de inhibición? ¿Su capacidad de poner límites? ¿Su éxito? ¿Su visibilidad? ¿Su expresividad emocional? Jung tenía una teoría sobre esto que es difícil de escuchar, pero imposible de ignorar una vez que la escuchas. Lo que te irrita intensamente en otra persona casi siempre es algo que rechazaste en vos mismo. No es la única explicación posible. Pero cuando la irritación es desproporcionada, cuando no tiene una razón clara, cuando aparece como reacción visceral, casi siempre hay algo de tu propia sombra involucrado. La persona segura que te irrita puede estar activando la inseguridad que guardaste, porque una vez te enseñaron que la seguridad era arrogancia. La persona exitosa que te genera rechazo puede estar activando el éxito que no te diste permiso de buscar. La persona que pone límites sin disculparse puede estar activando tu propia incapacidad de hacer lo mismo, que guardaste porque una vez te enseñaron que poner límites era egoísmo. Esta proyección, ver en otros lo que no podemos ver en nosotros mismos, es una de las formas más reveladoras de encontrar la sombra. No para juzgarte por tenerla, sino para usarla como información, como un mapa. Porque lo que más te irrita en otros es una de las pistas más directas hacia lo que más necesitas integrar en vos. Y cuando empezás a integrarlo, algo curioso pasa. La persona que antes te irritaba deja de irritarte tanto. No porque cambiara, sino porque ya no necesitas proyectar en ella lo que no querés ver en vos mismo. Hay algo que no se dice suficientemente sobre el momento de la elección consciente. La elección consciente no se siente bien. Se siente como saltar desde un lugar elevado sin saber exactamente dónde vas a aterrizar. Y esa sensación no desaparece con más información ni con más preparación. Desaparece con práctica. La primera vez que elegís conscientemente contra el patrón de la sombra, el miedo es grande. La segunda vez, un poco menos. La tercera, un poco menos todavía. No porque la situación sea diferente, sino porque tu sistema interno empieza a aprender algo nuevo. Que avanzar no destruye, que aparecer no mata. Que tomar riesgos calculados no siempre termina en el desastre que la sombra prometía. Y cada vez que ese aprendizaje se confirma, la sombra actualiza su base de datos. Lentamente,
con resistencia, pero lo hace. Andrés, la primera vez que rechazó quedarse en su zona cómoda, la ansiedad fue tan alta que estuvo 3 días sin poder dormir bien. Pero al 4.º día algo había cambiado. No el mundo, él. Había hecho lo que la sombra decía que no podía hacer, y no había pasado el catástrofe que la sombra prometía. Ese momento, esa prueba concreta, fue más poderosa que cualquier reflexión teórica. Y el 5.º movimiento es el que más subestiman: la acción concreta. No la acción perfecta, no la acción cuando todo esté listo. La acción real, hoy, con lo que tenés. Porque la individuación sin acción es solamente reflexión. Y la reflexión sin acción no cambia una sola cosa en el mundo real. La acción no tiene que ser grande, tiene que ser verdadera. Falar lo que nunca dijiste. Escribir la propuesta que venías postergando. Hacer la llamada que evitabas. Decir que no donde siempre dijiste que sí. Decir que sí donde siempre dijiste que no. Cada acción pequeña que contradice el patrón de la sombra es una actualización de la información. Le dice a tu sistema interno: las reglas cambiaron, ahora podemos avanzar. Y esa actualización se acumula. Una acción, luego otra, hasta que el nuevo patrón empieza a ser el que tu sistema reconoce como normal. El 6.º movimiento es la repetición consciente. La sombra tiene décadas de práctica. No se rinde después de una semana de trabajo. Vuelve, con argumentos diferentes, con disfraces diferentes. Y eso está bien. No es señal de fracaso. Es señal de que el proceso es real. La individuación no es un evento. Es una práctica. Vas a tener días en que el patrón vuelva a aparecer. Y en esos días, el trabajo no es sentirte mal por haberlo visto. El trabajo es volver a observarlo, volver a acogerlo, volver a elegir conscientemente, hasta que un día te das cuenta de algo extraordinario. Ya no cabes en la versión antigua de vos. No porque la sombra desapareció, sino porque vos creciste más allá de donde ella podía mantenerte. Y llega el 7.º movimiento, el más importante, el que le da nombre a todo esto. Hay un momento en la jornada de cualquier persona que está despertando donde la vida te hace una pregunta directa. No la hace con palabras, la hace con circunstancias, con oportunidades que aparecen exactamente cuando más te dan miedo, con puertas que se abren en el momento en que menos sentís que estás listo. Y la pregunta es siempre la misma: ¿estás listo para convertirte en quien tenías miedo de ser? Y ahora viene lo más importante que vas a escuchar en este video. El misterio más grande que nadie te explicó. No tienes miedo de fracasar. Tienes miedo de tener éxito y no tener más excusas para esconderte. La sombra no tiene miedo de tu fracaso. La sombra tiene miedo de tu luz. Detente aquí. Deja que eso aterrice, porque cambia todo. Detente en esa frase un momento. No la dejes pasar. No tienes miedo de fracasar, tienes miedo de tener éxito. Si la primera vez que la escuchaste sentiste algo, si algo en vos se movió, si tu respuesta inmediata fue «pero eso no tiene sentido», y al mismo tiempo sentiste que sí tenía sentido, esa respuesta es información. La resistencia que genera esta idea es la sombra protegiéndose. Porque si es verdad que tenés miedo al éxito, entonces el problema no es el mercado, no es la economía, no es la falta de conexiones, no es el momento. El problema es interno. Y si el problema es interno, la solución también es interna. Y una solución interna requiere trabajo interno, que es exactamente lo que la sombra no quiere que hagas. Porque el trabajo interno cambia las reglas del juego. Y la sombra prefiere las reglas que conoce. Entonces, cuando escuchas «tenés miedo al éxito» y tu primer impulso es rechazarlo, presta atención a ese impulso. No para castigarte por tenerlo, para preguntarte qué está protegiendo.
Y hay una señal concreta de que esto aplica a tu caso. Si en algún área de tu vida venís trabajando consistentemente durante meses o años sin llegar a donde querés llegar, y el esfuerzo genuinamente está, y las circunstancias externas no son el único obstáculo, hay una parte interna que está frenando. No como castigo, como protección. Y cuando entendés eso, el juego cambia. Porque ya no estás luchando contra el mundo. Estás trabajando con una parte de vos mismo que necesita información actualizada sobre quién sos hoy y de qué sos capaz. Si tu mayor miedo fuera el fracaso te habría curado. Has fracasado antes, y el miedo siguió ahí, intacto. Porque el miedo no era al fracaso, era a lo que pasaría si todo salía bien. Si todo salía bien, ya no podrías decir que estabas intentando. Tendrías que estar siendo, y ser requiere un nivel de responsabilidad que la sombra no sabe si podés sostener. Entonces prefiere mantenerte en el intento permanente, en el casi, en el estaba a punto de, en el hubiera podido. Sofía, cuando finalmente entendió esto, se quedó en silencio un buen momento. Ella no tenía miedo de que su contenido fuera malo. Tenía miedo de que fuera bueno, porque si era bueno, tendría que seguir siendo buena. Si tenía seguidores, tendría que aparecer consistentemente. Si prosperaba, sería diferente de su entorno. Y diferente, para la sombra, significaba estar sola. Cuando Sofía entendió que el miedo no era al fracaso, sino a la responsabilidad que viene con el éxito, todo cambió. No el miedo, el relato alrededor del miedo. Ya no era, no soy suficientemente buena. Era, tengo miedo de lo que significa ser lo suficientemente buena. Y ese segundo relato tiene solución. El primero era un juicio. El segundo es un proceso. Y los procesos se trabajan. Esta es la versión de vos que vive en la sombra. La que no se disculpa por ocupar espacio. La que habla lo que piensa aunque haya quienes no lo quieran escuchar. La que prospera sin necesitar el permiso de su familia de origen. La que toma decisiones desde la claridad y no desde el miedo a lo que otros van a pensar. La que pone límites sin sentir que tiene que justificarlos. La que avanza, aunque no sepa exactamente cómo va a terminar. Esa versión no es una versión nueva, es la original. Es quien eras antes de que aprendieras que ser vos mismo era peligroso. Y la sombra la fue guardando para mantenerte en los límites de lo que aprendiste que era seguro. Cuando empezás a integrar esa parte, a incorporarla en tu vida real, algo sucede que nadie que no lo vivió puede describir completamente. Las puertas que parecían cerradas empiezan a abrirse. No porque el universo cambie de repente, sino porque vos empezás a verlas. Porque el filtro con que percibías el mundo, que estaba calibrado para confirmar los límites de la sombra, empieza a calibrarse diferente. Y lo que antes filtrabas como imposible para mí, empieza a aparecer como posible si actúo. La sombra te devuelve lo que estaba guardando. Tu osadía, tu voz, tu autenticidad, tu capacidad de liderazgo, tu sensibilidad sin vergüenza, tu potencia creativa, tu disposición para amar con presencia en vez de con miedo, tu capacidad de prosperar sin culpa. Eso es lo que estaba guardado ahí. Eso es lo que se libera cuando el proceso de individuación avanza. Y cuando lo ves aparecer en tu vida real, cuando notas que tomaste una decisión que antes no habrías podido tomar, cuando escuchas tu propia voz hablando con una claridad que antes no reconocías como tuya, entendés algo con una certeza que no viene de la razón, que no precisabas convertirte en alguien más poderoso. Solo necesitabas dejar de escapar de tu propia luz. Ahora necesito decirte algo sobre una área específica de tu vida. Un área donde la sombra actúa con más fuerza que en cualquier otra. Con más consecuencias, con más claridad, y que la mayoría de las personas nunca conecta con lo que acabo de explicarte. El dinero.
El dinero es el espejo más honesto que existe, no el espejo de lo que tenés, el espejo de lo que crees que mereces, de lo que crees que podés sostener, de lo que tu sombra decidió que era el límite apropiado para vos. Piensa en Carolina otra vez. Ella no tenía un problema de negocios, tenía un problema de merecimiento. La sombra de Carolina había decidido, en algún punto de su historia, que prosperar demasiado significaba alejarse de su familia, de su entorno, de la identidad con que creció. Y entonces, cada vez que el negocio llegaba a un nivel de ingresos que empezaba a sentirse diferente de lo que su familia conocía, algo interno saboteaba. No conscientemente, no con la intención de hacerse daño, sino con la intención de permanecer donde la sombra creía que estabas segura. Piensa en Andrés. No era el mercado laboral lo que lo mantenía en ese trabajo. Era el miedo de la sombra a lo que pasaría si ganaba más dinero del que las personas de su entorno ganaban. ¿Quién iba a ser si prosperaba? ¿Seguiría perteneciendo a su mundo? Hay personas que trabajan mucho y no prosperan, no porque el mercado no les responde, sino porque la sombra establece un techo de merecimiento y cada vez que se acercan a ese techo, encuentra la manera de hacerlos retroceder. Hay personas que reciben dinero y lo pierden, no por mala administración, sino porque el nivel de prosperidad que recibieron excedía lo que su identidad interna podía sostener. Y el sistema interno, igual que el termostato de una habitación, los devolvió a la temperatura que reconocía como normal. Hay personas que tienen miedo de cobrar lo que valen, no porque no confíen en su trabajo, sino porque cobrar lo que valen significa posicionarse como alguien de cierto nivel. Y la sombra tiene miedo de ese posicionamiento. Tiene miedo de la visibilidad que trae. Tiene miedo del rechazo que podría venir. Entonces, establecen precios que los mantienen invisibles, seguros, pequeños. El dinero no es el problema. La relación que tenés con el dinero es el espejo exacto de la relación que tenés con tu propia sombra. Cuando tu sombra dice que no mereces más, tu economía lo confirma. Cuando tu sombra dice que el éxito es peligroso, tu comportamiento financiero lo confirma. Cuando tu sombra dice que prosperar significa perder algo importante, tus decisiones económicas lo confirman. Y la única manera de cambiar el resultado económico de manera sostenida, no con un mes bueno, sino con una trayectoria real, es trabajando lo que está generando ese resultado desde adentro. No es un problema de estrategia, no es un problema de información, es un problema de sombra. Y ahora lo sabes. Lo que ahora podés ver, lo podés cambiar. Lo que podés nombrar, lo podés trabajar. Y lo que podés trabajar se convierte, con el tiempo y con acción consistente, en la vida que siempre supiste que era posible para vos. La versión de vos que prospera sin culpa. La que aparece sin pedir disculpas. La que ocupa el espacio que le corresponde. La que cobra lo que vale. La que toma decisiones desde la claridad y no desde el miedo. Esa versión no está en el futuro. Está en la sombra, esperando que la veas. Y cuando la veas, cuando finalmente la mires sin apartarte, va a pasarte algo que nadie que no lo vivió puede describir del todo. Vas a reconocer en ella a alguien que conoces, a alguien que siempre fue vos, solo que finalmente libre. Quiero que imagines algo por un momento. Imagina que llevas años cargando una mochila pesada. No la ves porque está en tu espalda, pero su peso te cambia la postura, te hace caminar más lento, te hace cansarte más rápido, te hace tomar decisiones desde el cansancio que provoca en vez de desde la claridad que tendrías sin ella. Y un día, alguien te muestra lo que llevas cargando. Y ves que adentro de la mochila hay cosas que guardaste hace años, porque en ese momento no tenías donde más ponerlas. Algunas son cosas que te pesaban a vos, pero muchas son cosas que guardaste para proteger a otros de su peso. La rabia que no expresaste para no asustar a tu madre.
el llanto que retuviste para que tu padre no te viera débil, la ambición que guardaste para que tu entorno no se sintiera incómodo, la creatividad que enterraste para que nadie tuviera que juzgarla, el éxito que postergaste para no alejarte de donde pertenecías. Todo eso está en la mochila, y cuando la ves, cuando la reconoces, cuando finalmente la pones en el suelo y empezás a vaciarla, dos cosas pasan al mismo tiempo. La primera es que el peso desaparece. El cansancio que pensabas que era parte de vos resulta ser el peso de la mochila, y sin ella hay una ligereza que no recordabas haber sentido. La segunda es que descubrís que muchas de las cosas que guardaste ahí son recursos, no cargas. La rabia que no expresaste, cuando se integra, se convierte en la capacidad de poner límites con claridad. El llanto que retuviste, cuando se integra, se convierte en empatía genuina y en conexión real con otros. La ambición que guardaste, cuando se integra, se convierte en la fuerza que te permite construir cosas que duran. La creatividad que enterraste, cuando se integra, se convierte en la solución de problemas que nadie más ve. El éxito que postergaste, cuando se integra, se convierte en la prosperidad que ya no sentís que necesitas merecerte, que simplemente es tuya. Esto es lo que la individuación le devuelve a quien se compromete con el proceso. No una versión mejorada de sí mismo, una versión completa, sin la energía gastada en suprimir lo que sos, sin la atención dividida entre quien querés ser y quien la sombra insiste en que debes permanecer, con toda esa energía disponible para construir lo que genuinamente querés construir, y con la claridad de alguien que ya no tiene nada que esconder de sí mismo. Porque cuando ya no te escondes nada, la autenticidad deja de ser un esfuerzo. Se convierte en tu estado natural. Y desde ese estado, las relaciones son diferentes. Las decisiones son diferentes. El trabajo es diferente. El dinero es diferente. No porque el mundo cambió, sino porque vos cambiaste la frecuencia desde la que te relacionás con el mundo. Y el mundo no puede sino responder a esa frecuencia diferente. Resumiendo todo lo que viste hoy, la sombra no es tu enemiga, es el depósito de todo lo que sos y que no te diste permiso de ser. Actúa de 5 maneras, convenciéndote de que no estás listo, haciéndote repetir patrones, creando sabotajes que parecen razonables, impidiéndote ser visto y recompensándote por rendirte. El proceso para trabajarla tiene 7 movimientos: observar sin juzgar, acoger lo que encontrás, conversar con lo que hallás, elegir conscientemente aunque el miedo esté presente, actuar de manera concreta, repetir con consistencia y finalmente, convertirte en quien tenías miedo de ser. El dinero es el espejo donde la sombra se muestra con más claridad. Tu relación con la prosperidad es el reflejo exacto de tu relación con las partes de vos mismo que decidiste que era mejor guardar. Y lo más importante de todo, el miedo que más te frena no es el miedo al fracaso, es el miedo a tu propia grandeza, a la responsabilidad que viene cuando todo sale bien, a la versión de vos que no tiene más excusas para no ser lo que siempre supo que era. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó, si hubo un momento en que pensaste, ¿esto me está describiendo?, te pido que te quedes con esa incomodidad. No la descartes, no la expliques rápido, siéntala, porque esa incomodidad es la puerta entreabierta del pasillo. Y detrás de ella no hay un monstruo, hay una parte de vos pidiendo ser vista. Escríbeme en los comentarios. ¿En qué área de tu vida reconoces más claramente el patrón de la sombra? No necesitas dar detalles si no querés. Una sola palabra alcanza. Trabajo, dinero, relaciones, creatividad, visibilidad. Esa respuesta es el primer movimiento, el de observar. Y si querés ir más profundo, si sentís que hay trabajo real por hacer con tu sombra financiera específicamente, escribe la palabra sombra
en los comentarios. Te cuento cuál es el próximo paso, porque la individuación comienza en lo que sentís, pero se manifiesta en lo que creás, en tu carrera, en tus relaciones, en tu economía, en cada parte de tu vida donde todavía no llegaste a donde sabes que podés llegar. Antes de terminar, quiero que hagas algo concreto, no en un futuro. Ahora, mientras esto todavía resuena, pensá en un área de tu vida donde el patrón de casi se repite, donde trabajaste pero no llegaste, donde intentaste pero algo siempre frenó, y pregúntate, con toda la honestidad que puedas, ¿qué pasaría si llegara? No qué pasaría en términos prácticos. ¿Qué cambiaría en cómo te relacionas con las personas que importan? ¿Qué cambiaría en la imagen que tenés de vos mismo? ¿Qué perderías si llegara? Porque la sombra no frena donde no hay nada que proteger. Frena donde cree que avanzar significa perder algo importante. Y cuando encontrás qué es eso que cree que perderías, tenés la pieza que faltaba. Esa pieza es el trabajo, no la estrategia. El trabajo. Bienvenido al proceso, el único que te lleva a ser, de verdad, quien siempre fuiste.